Record. Listo. Bueno, jóvenes, entonces mire, vamos a explicar el problema número 21 del taller. En este problema número 21 nos dicen lo siguiente, que se tiene un resistor y me dan el valor de la resistencia de 9 por 10 a la 2 ohmios, un capacitor de 0,25 microfaradios y un inductor de 2,5 henrys. Le dicen que esos tres dispositivos se conectan en serie a través de una fuente CA. Este CA significa de corriente alterna de 2,4 o 2,40 por 10 a la 2 Hz. Esta es la frecuencia con la que está oscilando el voltaje. ¿En dónde? En el generador, ¿no? Para el cual el voltaje máximo, mire, este es el voltaje máximo que se produce ¿en dónde? Pues en el generador, es de 1,40 por 10 a la 2 voltios. ¿Y qué le piden? Primero, le piden la impedancia del circuito. Lo último que explicamos en el encuentro o en el espacio anterior fue que la impedancia es la resistencia total o equivalente, pero en un circuito de corriente alterna. A ver, por favor, apaguen el audio, los micrófonos, muchachos. Bueno, les decía que la impedancia del circuito es equivalente a lo que hacíamos en el primer corte de calcular la resistencia equivalente o total, pero en este caso es para un circuito de corriente alterna. Entonces, primero, cambio de nombre. Antes lo llamábamos resistencia total o equivalente, aquí se va a llamar es impedancia. En la B le dicen la máxima corriente que entrega la fuente, o sea, el I máximo. El otro es el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje. ¿Se acuerdan de ese famoso phi del cual terminé hablando en la clase? Y la D es una pregunta muy particular que, ojo, con la forma como está redactada. Dice, ¿la corriente se adelanta o retrasa el voltaje? ¿Esto cuándo lo vamos a definir? Es cuando ya tengamos el famoso diagrama ese que nos lo entregaron los famosos matemáticos, que es el famoso diagrama de fasores. Listo. Bueno, llegó Sharon Herrera. Vamos a reportarla una vez por aquí. Sharon, ya sabemos que el otro no va a aparecer. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar la información que me están dando en el problema. Me están diciendo que el resistor, mire, el resistor tiene un valor de 9 por 10 a la 2 ohmios, que al representarlo en notación decimal, pues sería 900 ohmios. Que la capacitancia del capacitor es de 0,25 microfaradios. Este micro es lo mismo que tener 10 a la menos 6, o sea que quedaría 0,25 por 10 a la menos 6 faradios. Y L, que es la inductancia, es de 2,5 henrys. Tengan mucho cuidado con estas unidades. Ojo, estamos trabajando con unidades del sistema internacional. La unidad en el sistema internacional de la resistencia es el ohmio. De la capacitancia es el faradio y de la inductancia es el henry. ¿Listo? Porque pronto, mire, por eso estoy diciendo, ojo con las notaciones exponenciales, ojo con esos prefijos que se le agregan a las unidades que significan potencias de 10. Bueno, le dicen que la frecuencia con la que se está generando el voltaje, con lo que oscila el voltaje aquí en el generador es de 2,40 por 10 a la 2 Hz, que en decimales sería pues 240 Hz. Lo mismo el voltaje máximo, 1,40 por 10 a la 2 voltios, o sea, 140 voltios. Esquematizamos, ojo, no se olviden de esquematizar el orden en el que le están conectando los dispositivos. Aquí le dice que es un resistor, un capacitor y un inductor. ¿Listo? Y ahí en la parte superior aparece el valor de la resistencia, el de la capacitancia y el de la inductancia. Y le dicen que estos tres dispositivos están conectados en serie a un generador de corriente alterna, que ya lo vimos la semana anterior, que la fórmula general del voltaje producido por un generador CA es delta de V minúscula. Recuerde que esta V minúscula representa que son voltajes instantáneos, es el voltaje máximo por el seno de 2pi por frecuencia por el tiempo. Recuerde que todo lo que sea letras minúsculas son valores que dependen del tiempo, valores instantáneos. Bueno, entonces estos son los datos y aquí tenemos el esquema o la ilustración del circuito en serie conectado a este generador de corriente alterna. La primera pregunta que nos hacen es que determinemos la impedancia del circuito. Entonces, en la parte A vamos a calcular la impedancia, cuyo símbolo es la letra Z mayúscula.
Recuerden que la impedancia es lo mismo que la resistencia equivalente o resistencia total del circuito. Entonces, ¿qué necesito hallar para poder determinar cuál es la impedancia del circuito? Pues, hombre, calcular los valores de la resistencia de cada uno de los dispositivos. El valor de la resistencia del resistor, eso me lo están dando directamente, que me dicen que es de 900 ohmios. Este XC se llama la reactancia capacitiva, o sea, es la resistencia que se produce en el capacitor. Y se define como 1 sobre 2pi por frecuencia por C, donde C es el valor de la capacitancia. Entonces, reemplacen la frecuencia por el valor conocido 240 Hz y C por el valor de la capacitancia que es de 0,25 por 10 a la menos 6 faradios. Resuelven esto o la calculadora y eso les va a dar 2.652,58 ohmios. Ahora, calculemos la reactancia inductiva. Es la resistencia que se produce en la bobina. Se define como 2pi por frecuencia por la inductancia. Reemplazan los valores y obtienen este dato. 3.769,91 ohmios. Pues ya teniendo los tres valores de resistencia, reactancia capacitiva y reactancia inductiva, pues nos vamos a la fórmula general para calcular la impedancia de un circuito, que es esta expresión, la cual fue lo último que hablamos en la sesión anterior. Y lo que hace usted es reemplazar el valor de XL, XC y R, resuelve y al final obtiene que la impedancia total del circuito es de 1.434,72 ohmios. Y esto sería la resistencia equivalente o total para este circuito que está conectado en serie. Entonces miren que la forma de calcular aquí resistencia equivalente o totales es muy, pero muy diferente a lo que hacíamos nosotros allá en corriente directa. Cuando hacíamos sumas algebraicas o trabajamos con los recíprocos cuando estaban en paralelo. Aquí ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con dispositivos, especialmente estos dos últimos, el capacitor y el inductor, que se encuentran desfasados con respecto a la corriente. Bueno, ya calculamos entonces la resistencia total del circuito llamada impedancia. La pregunta es la máxima corriente que entrega la fuente. Resulta que hay un dato que me dieron de la fuente. ¿Cuál? El voltaje máximo. ¿Listo? Entonces, este valor me va a servir para calcular, entonces, cuál va a ser la intensidad máxima que entregaría este generador. Entonces, ¿ahí qué hago? Hago uso de la ley de Ohm aplicada a circuitos CA, o sea, a circuitos de corriente alterna. Entonces, ustedes saben que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, aquí lo que tienen que hacer ustedes es un cambio de variables. Entonces, aquí el voltaje sería el delta de V máximo. La intensidad, pues sería la intensidad máxima. Y aquí en lugar de R, que era la resistencia, colocamos el valor de la resistencia total del circuito, o equivalente, que aquí lo llamamos es impedancia. O sea que el voltaje máximo es igual a la intensidad máxima por la impedancia. Y ya conocemos tanto el voltaje máximo como la impedancia, despeja la intensidad y les da 0,098 amperios. Ahora, aquí trabajamos con valores máximos, pero recuerden que yo podría también trabajar con valores promedios dependiendo de la información que me den, ¿no? Si aquí me hubieran dado el voltaje RMS, entonces, si yo trabajo aquí con voltaje RMS, estoy obligado a trabajar aquí con la intensidad también RMS. Recuerden, no vayan a combinar una cosa con la otra. No vayan a colocar aquí voltaje máximo y acá intensidad RMS o viceversa, ¿no? Colocar aquí voltaje RMS y acá intensidad máxima. No. Los promedios con los promedios, los máximos con los máximos. Bueno, y ya respondimos la parte B, que era la máxima corriente que entrega la fuente. La C, el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje, o sea, ese famoso phi. Pues para poder encontrar ese famoso phi, hay que utilizar la herramienta que nos crearon los matemáticos, o sea, el famoso diagrama de fasores. Entonces yo debo representar un diagrama de vectores. Recuerden que fasor significa vector. O sea que debo representar un fasor para el resistor, un fasor para la reactancia capacitiva y un fasor para la reactancia inductiva. Entonces, ¿cómo se hace el diagrama de fasores? Entonces, aquí está el paso a paso. Esta línea horizontal que yo he colocado aquí con negro representa la intensidad de la corriente. Esa nunca va a cambiar. Siempre la intensidad de corriente va a estar en el eje horizontal.
El vector fasor que le corresponde a la resistencia, recuerde que como es el único que se encuentra en fase, se coloca encima de la corriente. Y esa resistencia tiene un valor de 900 ohmios. Recordemos también que el vector fasor que le corresponde al inductor va en el eje vertical apuntando hacia arriba. Solo que ya no se llama voltaje, sino que se llama es reactancia inductiva, o sea, XL. Y ese XL ya lo llamamos acá arriba, que es 3769,91 ohmios. ¿Y para dónde representamos el vector fasor correspondiente al capacitor? Recuerde que ese va apuntando hacia abajo. Y aquí se llamaría es reactancia capacitiva. Y noten ustedes que lo he dibujado más pequeñito que XL. ¿Por qué? Porque 2652 es más pequeño que 3769. O sea, aquí no es necesario que se trabaje a escala, pero sí que se muestre más o menos una ilustración más o menos real del tamaño de los vectores. Si este vector, el que le corresponde a XC, hubiese sido mayor que XL, pues obviamente este vector tendría que ser más largo y este vector más cortico. ¿Listo? Bueno, entonces este es el esquema básico del diagrama de fasores. Ahora lo que vamos a hacer aquí es obtener el vector resultante de estos tres vectores. Entonces, como estos dos vectores XL y XC, es decir, los vectores fasores que le corresponden al inductor y al capacitor están en el eje vertical, yo puedo restar este par de vectores. Pero cuando yo los resto, va a quedar un vector diferencia que apunte hacia dónde. Pues hacia donde se encuentre el de mayor longitud, que va a ser hacia arriba, que es el que aparece aquí. ¿Ve? O sea que este XL menos XC me da, es el vector resultante de estos dos que se encuentran colineales. Si hubiese sido mayor este, pues obviamente va a quedar un vector apuntando hacia dónde, pues hacia abajo. Listo, ya me quedan solamente dos vectores. Si yo quiero hallar la resultante de este par de vectores, recordemos que en física mecánica uno ve varios métodos para sumar vectores. Uno ve el método del paralelogramo, uno ve el método del triángulo, cualquiera de esos métodos, que son métodos gráficos. En la cartilla han resuelto estos dos vectores por el método del triángulo. ¿Cómo? Cogiendo este vector y colocándolo acá, en la cabecita del vector de R. ¿Listo? Y luego representa el vector resultante, que es el que va así en diagonal. Yo aquí lo he hecho utilizando el otro método para que ustedes vean que no me caso con uno. Si ustedes lo quieren hacer por el método del triángulo, bien. Si es el método del triángulo, pues este vector tiene que ir aquí en la cabecita de R. Si lo van a hacer por el método del paralelogramo, que es como lo dice aquí, da lo mismo, el método es el mismo. Entonces, mire, lo que se hace es trazar estas líneas paralelas para que representen este vector resultante. Y este vector que acabamos de representar, como es el vector resultante de todas estas resistencias, es la que llamamos la impedancia del circuito. Entonces, aquí estamos representando el vector fasor para el resistor, el vector fasor para el inductor y capacitor, y este que es el resultante se llama la impedancia del circuito. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Este ángulo que está aquí. Este es el que llaman el ángulo de fase, que es el que me indica si el voltaje, el voltaje siempre se va a encontrar sobre el vector resultante. ¿Listo? Siempre la resultante me va a representar la dirección hacia donde se está moviendo el voltaje. ¿Por qué? Porque la corriente siempre va a ser este que está aquí en la base, el que está pintado de negro, la intensidad de la corriente. Entonces noten ustedes que aquí quedaría formado un triángulo rectángulo. Y pues a un triángulo rectángulo ustedes pues, le pueden aplicar las funciones trigonométricas. ¿Listo? Aplican tangente teta, que es cateto opuesto, que es este XL menos XC, sobre el cateto adyacente, que es R. Reemplazan y despejan phi. Recuerden, en esta parte ustedes deben trabajar con la calculadora en el modo rad o en el modo radianes. Nada de tener la calculadora en el modo de Gre, nada de grados sexagesimales. Entonces, lo digo ahora para que no la vayan a embarrar el día del examen. La calculadora en estos procesos matemáticos aquí debe estar en el modo rad. Ustedes despejan y obtienen de que phi es de 0,893 radianes. Y ese sería el valor de este ángulo. El ángulo de desfase que va a haber entre, recuerde, la resultante siempre me va a dar la dirección o la orientación del voltaje resultante, mientras que la corriente siempre va a estar sobre el eje horizontal. Recuerde que los vectores siempre están girando así, vea, sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora viene la última pregunta. Que si la corriente se adelanta o retrasa el voltaje. Mire por qué le están preguntando aquí. Le están preguntando es por la corriente.
No le preguntan por el voltaje. Si le preguntan por la corriente, usted debe contestar es en función de la corriente. Entonces, mire dónde está la corriente aquí. La corriente es este que está aquí pintado de negro. ¿Vea? Esta es la corriente. ¿Listo? ¿Y el voltaje dónde está? Lo acabé de decir. El voltaje siempre va a estar orientado hacia donde se encuentre el vector resultante del diagrama de fasores. O sea que si usted compara el vector resultante, que es el voltaje, con este que es la intensidad, entonces dígame, ¿esta intensidad se encuentra adelantada o retrasada con respecto al voltaje? Y gráficamente, que de acuerdo con este sentido de giro, pues quien va adelante es ¿quién? El voltaje. Si el voltaje va adelante, significa que la corriente, ¿cómo va? Va es retrasada. Entonces aquí vemos que la corriente, y mire que lo subrayo, la corriente se retrasa con respecto al voltaje. ¿En cuánto? En 0,893 radianes.